La gran mayoría de operaciones que te están tocando stop loss quizás es porque no estás teniendo en cuenta un factor bastante importante en el mercado o en el trading y es la liquidez. Cómo funciona la liquidez y dónde reposa la liquidez, que es otro factor importante. Para que eso no pase y para que sigas avanzando en cuanto a tu operativa y tu proceso como operador, vamos a explicarte en este corto video cómo funciona la liquidez en el trading y dónde reposa la liquidez. Cabe aclarar que para que este contexto o esta explicación que vamos a hacer funcione, es importante conocer muy bien la estructura. Si aún tienes algunas falencias en estructura, te voy a dejar por aquí o por aquí en algunos otros costados un video anclado para que lo revises y tengas en cuenta cómo funciona la estructura. Ahora, teniendo en cuenta esta aclaración, vamos a empezar cómo funciona la liquidez en el trading. Entonces, presten atención a lo siguiente, muchachos. Basándonos en un contexto institucional, se toma como referencia los máximos, ojo chicos, y los mínimos para determinar dónde reposa la liquidez de los traders minoristas. ¿Listo? Es decir, poniendo en práctica esto que les estoy escribiendo acá, todo impulso o toda tendencia, mejor dicho, se forma, bien sea alcista o bajista, por la sucesión de movimientos, sucesión de altos cada vez más altos o sucesión de bajos cada vez más bajos según la tendencia, ¿verdad? Tanto para la tendencia alcista como para la tendencia bajista, siempre va a generar máximos y mínimos. Dentro del trading, se toma como referencia los máximos y los mínimos para saber dónde reposa o dónde está la liquidez. Ojo a esta parte que es importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. En el trading, muchachos, existe solo una liquidez, pero esa liquidez en el gráfico se visualiza de dos formas: liquidez interna y liquidez externa. Es una sola, pero pues se divide o se desglosa de esta manera. Liquidez interna es todo lo que está dentro de una matriz, es decir, chequen acá la pantalla, este es el mínimo, este es el máximo, es decir, un impulso, mínimo y máximo. Dentro de este impulso o dentro de este máximo y este mínimo se le conoce como rango o matriz de precio. Dentro de este máximo y este mínimo va a haber liquidez interna y para eso existe una jerarquía de la matriz que más adelante lo iremos conociendo. Y está la liquidez externa, que es lo que está por encima del máximo y lo que está por debajo del mínimo. ¿Listo? Esa es la forma en cómo se representa la liquidez. Ahora, una vez que se va creando tendencia hacia alcista o bajista, pues deja su mínimo, vamos a suponer que es una tendencia alcista, deja su mínimo, deja su máximo, ¿listo? Si el activo, vamos a ponerlo de la siguiente manera, digamos que tenemos una tendencia alcista. Si el activo quiere continuar con su tendencia alcista, pues debe llegar a romper este máximo y así va a ser lo que se conoce como secuencias, ¿no? Alto, bajo, cada vez más alto, y así se van conformando las tendencias, ¿verdad? Entonces, recalco, liquidez solo hay una, pero se distribuye de dos maneras, interna y externa. Resulta, muchachos, que basado en el contexto de cómo funciona la liquidez o dónde reposa la liquidez dentro del trading institucional, para revisar este punto específico se toma como referencia máximos y mínimos. ¿Por qué se hace de esta manera? Sencillo. Resulta, muchachos, que por lo general las posiciones de los operadores traders se encuentran en estos puntos, ¿listo? Cuando hago referencia a posiciones, no solamente me refiero a posiciones de entrada por mercado o órdenes pendientes, sino también stop loss, ¿listo? Entonces, volvemos aquí a la citación del texto. Por lo general, las posiciones de los traders se encuentran en estos puntos. Se representan, chicos, ojo, por medio de órdenes de buy stop, que son órdenes pendientes programadas, y sell stop, ¿listo? Y los stop loss de las masas. No vamos a entrar a detalle en este espacio a hablar o cuál es la diferencia de un buy stop, a un sell stop, buy limit, sell limit, no lo vamos a hacer. Sin embargo, si quiero aportar valor, en este caso, yo personalmente a título, como les digo, personal, yo, Rodolfo, recomiendo órdenes pendientes de buy limit, sell limit, ¿listo? Y pues órdenes por mercado. No opero con buy stop ni sell stop, este tipo de órdenes programadas para mí no es algo que represente, digamos, un valor, ¿listo? Por eso no las utilizo, pero obviamente queda libre albedrío de cada uno de ustedes según su operativa. Volviendo al tema, y teniendo presente, chicos, como les mencionaba, en la parte de acá, máximos y mínimos que se toman como referencia, esto se hace es porque por lo general en esos máximos o en esos mínimos, ¿listo? Se van a encontrar las órdenes programadas de los operadores, como buy stop, sell stop y los stop loss de las masas. Aquí les coloqué un ejemplo gráfico, está el mínimo, está el máximo, por encima de este máximo, me explico. Digamos que aquí hay personas que entraron en venta, ¿vale? Porque se supone que venía una secuencia bajista. Por eso es importante, chicos, conocer las fases de mercado. Es algo tan básico, pero que funciona en el momento en que tienes que, uno, identificar estructura y dos, identificar matriz. ¿Listo? De esta manera te va a quedar mucho más fácil saber los intereses que tienen las instituciones. Ojo, esta parte es importante y tú lo debes saber o lo debes comprender. En este negocio solo existe un interés fundamental y principal. Ese interés es erradicar participantes, ¿vale? Entonces, en este caso, siempre van a estar induciendo tanto a compradores como vendedores, entrando en zonas de consolidación, entre otros factores que hacen para luego erradicarlos con movimientos, bien sea bruscos. Esto también se puede prestar a través de fundamentales, que son como pretextos para llegar a violentar ciertas zonas. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a suponer que venimos en una secuencia bajista, ¿listo? El mercado aquí entraron unas personas en, digamos que en cortos, bien sea porque aquí encuentran un nivel de reacción sobre esta matriz. ¿Sobre cuál matriz, Rodolfo? Sobre este máximo y sobre este mínimo. ¿Listo? Ahora, resulta que entran aquí en cortos y su stop por lo general va a estar por encima de la entrada, ¿no? En este caso, que es una orden en ventas. ¿El mercado qué hace? Hay operadores que dicen lo siguiente: bueno, si el mercado aquí empieza a caer, bien, pero si el mercado empieza a caer y llega a devolverse y me rompe este nivel, yo voy a colocar una orden pendiente de buy stop. Quiere decir que aquí, si el mercado llega a sobrepasar o a cotizar estos rangos de precios, una vez toque este rango, me active mi compra y pues siga subiendo para generar una ganancia. Eso sería lo ideal, ¿listo? ¿Qué suele hacer el mercado?
El mercado lo que suele hacer en su intención de erradicar participantes e ir induciendo a compradores como vendedores, pues les da un poco de sus ventas, luego llega, toca el stop de los que entraron aquí, activa las órdenes de los que están esperando por romper este movimiento de que siga subiendo, activa esas órdenes de buy stop y luego empieza a descender, tanto con el stop de los que vendieron acá, como los que pues, estaban esperando comprar o que compraron acá una vez rompió este nivel importante para ellos. Entonces, lo que hace el mercado es que erradica a sus participantes y luego sí pues hace su respectivo movimiento. ¿Listo? Ahora, eso es en caso de que fuera un buy stop, un ejemplo, pero digamos que si fuera un ejemplo de un set limit, perdón, set limit no, sino un sell stop, que sería lo opuesto a lo que estamos explicando, lo que el mercado haría es aquí romper, colocarían órdenes acá pendientes de sell stop. Si el mercado cotiza sobre estos rangos, que active la orden de sell stop que siga cayendo, pues obviamente para generar una ganancia. ¿Listo? Igual, ¿dónde estarían los stop? Pues de los que compraron aquí, van a colocar aquí su compra y por aquí su stop. Lo que hace el precio es que llega, rompe, activa las órdenes y luego sube. Son las dos formas en que el mercado constantemente va a tratar de ir erradicando participantes. ¿Listo? Ahora, ¿qué se espera y qué hay que tener presente? Digamos que todo lo que cae, todo lo que cae en su defecto debe subir y todo lo que sube en su defecto debe caer. Es decir, impulso, retroceso, ¿verdad? Cuando se genera una matriz, es decir, un mínimo, un máximo, un máximo, un mínimo según la estructura que se esté manejando, por lo general se esperan retrocesos profundos, superficiales, ¿listo? Para ir a buscar una nueva orden y poder operar a favor de la estructura, que sería lo adecuado. Sin embargo, no funciona así, me explico. Aquí tenemos una, digamos que una matriz entre un máximo. Vamos a suponer, chicos, ojo, pendientes acá al gráfico, vamos a suponer que venimos en una tendencia bajista, tenemos nuestro alto, nuestro bajo. Una vez de eso, pero hay gente que lo hace de esta manera, otros lo hacen digamos que a simple vista, pero unos trazarían un Fibonacci de este alto a este bajo, listo, y empezarían a buscar retrocesos profundos o superficiales. Cuando yo les hablo de liquidez interna es porque dentro de este movimiento que ustedes están observando, dentro de este máximo y este mínimo, aquí hay una liquidez interna. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el activo? ¿O qué es lo que van a hacer las instituciones? Van a empezar a recoger esa liquidez interna. En algunas ocasiones van a reaccionar en niveles superficiales, en otros profundos y va a seguir continuando con su estructura. Pero no siempre pasa así. Hay que tener en cuenta, volver a recalco, las fases y hay que saber visualizar la liquidez, ¿listo? Por eso es importante también las matrices y conocer las fases. Entonces, ¿qué hace el precio? Lo ideal es que cuando sube, tome la liquidez, pues siga distribuyendo a la baja para continuar con su secuencia bajista. Pero puede que haga lo siguiente. Cuando ya no hay más liquidez sobre este máximo y sobre este mínimo, cuando ya no hay liquidez en esta zona interna o liquidez interna, que era lo que les explicaba, ellos sí o sí van a ir por la liquidez expuesta o externa. Una vez la toman, siguen con su respectivo movimiento. Entonces, si en este máximo y en este mínimo ya no hay liquidez interna, ellos lo que van a hacer es, no van a ir por un retroceso profundo o superficial, van a ir por las órdenes o por los stops que están por encima del máximo. Una vez lo tomen, empiezan a descender y continúan con sus movimientos. Eso suele pasar muy seguido en el gráfico. Entonces, es importante que aprendas a diferenciar o a distinguir ambos puntos, tanto liquidez interna como liquidez externa. Y sencillo, no se compliquen. La forma de visualizar la liquidez es partiendo de los máximos y los mínimos. Obviamente, hay mucha tela por cortar, hay mucha información por explicar. Sin embargo, con esto es importante que lo tengas presente para empezarlo a aplicar a tu gráfico. ¿Listo? Como les mencioné, les dejé un video para que lo revisen en cuanto al proceso de la estructura, los dejé al principio de este video, para que vayan aclarando cómo funciona cuando realmente cambian la estructura y lo vayan, digamos que haciendo un empalme con esta información. ¿Listo? Eso es en cuanto al proceso. Ahora, ¿qué pasa, chicos, y por qué se visualiza esto de esta manera, muchachos? Resulta que todo lo que hace referencia a las órdenes pendientes, bien sea buy stop o sell stop, eso se traduce en una acumulación de órdenes, es decir, en esos altos, por encima de los altos, o en esos altos o por debajo de los mínimos, o en esos mínimos, van a haber acumulación de liquidez, tanto de los que están entrando en compras como los que están vendiendo aquí y los que tienen operaciones pendientes, que era lo que les explicaba. Entonces, esa acumulación que hay en esos rangos, eso es igual a dinero acumulado en posiciones. Y partiendo de lo que les explicaba al principio, la intención siempre es erradicar participantes, por eso es que digamos que se toman o se hace una violenta reacción a esas zonas, ¿listo? Se presta mucho todo lo relacionado a, digamos que fundamentales, también se presta mucho como, digamos, como pretexto para romper ciertas zonas de forma agresiva. Les coloqué, de hecho, aquí también en la citación de este texto, el objetivo principal del mercado es erradicar participantes, por tal razón el mercado hará lo posible, muchachos, por tomar esas posiciones atacando la liquidez deseada. Un ejemplo gráfico es este que está aquí les estaba colocando, de hecho, está, digamos que una secuencia bajista, aquí está un mínimo, aquí está el alto. Lo que hace el activo es que viene, toma las órdenes que están aquí, los stop, activa los sell limit, perdón, los sell stop, y luego sí empieza a subir. Muchos esperarían que de este alto a este bajo haga un retroceso profundo superficial y aquí caiga, ¿listo? Pero vuelvo y les digo, chicos, liquidez solo hay una, pero se representa de dos formas, interna y externa. Cuando el activo ya toma la liquidez interna, pues lo ideal es que siga cayendo. Pero muchas veces cuando ya no hay liquidez interna por tomar, ellos pueden ir por la liquidez externa, que es lo que está por encima de los máximos o por debajo de los mínimos. Por eso en muchas ocasiones el activo no responde o no reacciona a una zona, a un retroceso superficial, un retroceso profundo, sino que va por encima de los máximos, por debajo de los mínimos, toma la liquidez en estas zonas como les estaba explicando, y luego sí pues hace su respectivo movimiento en cuanto a la tendencia. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta, muchachos. No sé, la verdad, si lleva mucho tiempo en el trading o lleva poco tiempo, lo importante siempre es tener una información adecuada. Me gustaría, como consejo adicional, que se unan, se suscriban a la comunidad, activen las notificaciones. Si te llama la atención también participar en sorteos de cuentas de fondeo, entonces el canal de Telegram es una muy buena opción para ti. Agrégate al canal y participa en todos los sorteos de cuentas de fondeo. No siendo más, nos vemos donde se cierran las ganancias en el Take Profit. Saludos, banda. Okay.